Jornada sexta. Fui despertado por Soto, quien me dijo que yo había dormido mucho tiempo, que la comida estaba lista. Me vestí a prisa y fui al encuentro de mis primas, que me aguardaban en el comedor. Sus ojos me acariciaban aún y parecían más ocupadas de la noche anterior que de la comida que les servían. Cuando hubieron levantado la mesa, Soto sentóse entre nosotros y volvió a tomar en los siguientes términos el hilo de su relato. Continuación del relato de Soto. Cuando mi padre fue a reunirse con la banda del Monaldi, yo podría tener 6 años, y recuerdo que me llevaron a la cárcel con mi madre y mis 2 hermanos. El jefe de los esbirros se ocupó muy especialmente de nosotros durante nuestra detención, cuyo término abrevió. Mi madre, al salir de la cárcel, fue muy bien recibida entre las vecinas y por todo el barrio, porque en el mediodía de Italia los bandidos son como los héroes del pueblo, así como los contrabandistas lo son en España. No nos escatimaron una parte de la estima universal, y yo, en particular, fui mirado como el príncipe de los pilluelos de mi calle. Hacia esa época Monaldi fue muerto en un asalto y mi padre, que tomó el mando de la banda, quiso iniciarse con una hazaña estrepitosa. Fue a apostarse en el camino de Salerno para esperar una remesa de dinero que enviaba el virrey de Sicilia. Triunfó en su empresa, pero fue herido en los riñones por un tiro de mosquete que lo volvió incapaz de continuar trabajando. El momento en que se despidió de la banda fue extraordinariamente conmovedor. Hasta se dijo que muchos bandidos lloraron, lo que me costaría creer si yo mismo no hubiese llorado una vez en mi vida, y fue después de apuñalar a mi querida, como lo explicaré a su debido momento. La banda no tardó en disolverse. Algunos de nuestros valientes fueron a hacerse ahorcar en Toscana, otros a unirse a Testalunga, que empezaba a adquirir cierta reputación en Sicilia. Mi padre mismo cruzó el estrecho y fue a Mesina, donde pidió asilo a los agustinos del monte. Puso su modesto peculio en manos de los monjes, hizo penitencia pública y se estableció bajo el portal de la iglesia, donde llevaba una vida muy apacible, pues tenía libertad de pasearse por los jardines y los patios del convento. Los monjes le daban sopa y él mandaba a buscar un par de platos de un figón vecino. Por añadidura, el fráter del convento le curaba las heridas. Supongo que por entonces mi padre nos enviaba fuertes remesas de dinero, porque la abundancia reinaba en nuestra casa. Mi madre participaba en los placeres del carnaval y para Navidad hacía un pesebre, o presepio, representado por muñequitos, animales de azúcar y otras niñerías de esta especie que están muy de moda en todo el reino de Nápoles y son un objeto de lujo para el burgués. Mi tía Lunardo tenía también su presepio, pero no podía compararse con el de mi madre. En la medida que recuerdo a mi madre, me parece que era buena, y a menudo la hemos visto llorar por los peligros a los cuales se exponía a su marido. Pero unos pocos triunfos obtenidos sobre su hermana o sus vecinas secaban muy pronto sus lágrimas. La satisfacción que le dio su hermoso pesebre fue el último placer que le he visto gustar. No sé cómo contrajo una pleuresía, de resultas de la cual murió a los pocos días. Ignoro qué habría sido de nosotros a su muerte si el Barguelo no nos hubiese llevado a su casa. Allí pasamos algunos días, después de los cuales nos confió a un arriero que nos hizo atravesar toda Calabria y al cabo de 2 semanas llegar a Mesina. Mi padre ya estaba informado de la muerte de su esposa. Nos recibió con gran ternura, nos puso un jergón junto al suyo y nos presentó a los monjes que nos sumaron a las filas de esos monaguillos. Ayudábamos a misa, despabilábamos los cirios, encendíamos las lámparas y acabada nuestra tarea éramos unos pilletes tan redomados como lo habíamos sido en Benevento.
Una vez que comíamos la sopa de los monjes, mi padre nos daba £1 a cada uno, con el cual nos comprábamos castañas y rosquetes. Nos íbamos a jugar al puerto y no volvíamos hasta la noche. Éramos, en fin, dichosos pilluelos, hasta que un acontecimiento que hoy mismo no puedo recordar sin un acceso de rabia decidió para siempre mi destino. Un domingo, como fuera a cantarse vísperas, volví al portal de la iglesia con un paquete de castañas que había comprado para mis hermanos y para mí, y estaba separando las castañas del paquete en 3 porciones cuando se detuvo un soberbio coche, llevado por 6 caballos y precedido por otros 2 del mismo color que corrían en libertad, suerte de lujo que solo he visto en Sicilia. Se abrió la portezuela y vi salir del coche a un caballero que dio el brazo a una dama. Después salió un abate y por último un niñito de mi edad, de rostro encantador y magníficamente vestido a la húngara, como era frecuente que se vistiera por entonces a los niños. Su capita de terciopelo azul, bordada en oro y guarnecida de cibelinas, le llegaba hasta la mitad de las piernas y por detrás cubría parte de sus botas, que eran de marroquí amarillo. Su gorra, también guarnecida de cibelinas, era de terciopelo azul y estaba coronada por una borla de perlas que le caía sobre un hombro. En el cinturón tenía cordones y borlas de oro, y su pequeño sable estaba guarnecido de pedrerías. Por último llevaba en la mano un libro de oraciones engarzado en oro. Quedé tan maravillado de ver ropas tan hermosas en un muchacho de mi edad, que no sabiendo demasiado lo que hacía, me llegué hasta él y le ofrecí 2 castañas que tenía en la mano. Pero el indigno bribón, en vez de responder a esa amistosa cortesía de mi parte, me pegó en la nariz con el libro de oraciones, poniendo en ello toda la fuerza de su brazo. Quedé con el ojo izquierdo casi negro, y como una abrazadera del libro me entrara en la nariz, la desgarró de tal modo que en un segundo estaba cubierto de sangre. Entonces me pareció oír al señorito lanzar gritos atroces, pero yo había, por así decirlo, perdido el conocimiento. Cuando volví en mí, me encontré junto a la fuente del jardín, rodeado por mi padre y mis hermanos que me lavaban la sangre y trataban de parar la hemorragia. Entretanto, como estuviera aún cubierto de sangre, vimos volver al señorito, seguido de su abate, del caballero y de 2 lacayos, uno de los cuales llevaba un paquete de vergajos. El caballero explicó en pocas palabras que la señora princesa de Rocafiorita exigía que yo fuera azotado hasta que me saliera sangre en reparación del susto que le había dado, así como al principino, y acto seguido los lacayos pusieron la sentencia en ejecución. Mi padre, que temía perder su asilo, al principio no se atrevió a protestar, pero después, al ver que me lastimaban implacablemente, ya no pudo contenerse. Dirigiéndose al caballero y con todo el acento de la furia sofocada le dijo: «Haced que acaben de una vez, o recordad que ha asesinado a muchos que valían por 10 de vuestra especie». El caballero, considerando que esas palabras encerraban un profundo sentido, ordenó que pusieran fin a mi suplicio. Sin embargo, como yo estuviera aún echado sobre el vientre, el principino se acercó y me dio un puntapié en la cara diciéndome: «Managgia la tua faccia de bandito». Este último insulto colmó mi rabia. A partir de aquel momento puedo decir que dejé de ser un niño, o a lo menos que dejé de gustar las dulces alegrías de la infancia, y mucho tiempo después no podría conservar la sangre fría al ver a un hombre ricamente vestido. Es menester que la venganza sea el pecado original de mi país, porque aunque yo no tuviese entonces más que 8 años, solo pensaba noche y día en castigar al principino. Me despertaba sobresaltado, soñando que lo tenía cogido por el pelo y lo molía a golpes, y durante el día pensaba en lastimarlo desde lejos, pues sospechaba que no me dejarían acercarme a él. Además, quería oír una vez que le pegase. Por último, decidí arrojarle una piedra, suerte de ejercicio que me era familiar, y herirlo en el rostro. Sin embargo, para adiestrarme, elegí un blanco contra el cual me ensayaba todo el día. Una vez mi padre me preguntó qué estaba haciendo. Le respondí que mi intención era romperle la cara al principino, luego huir y hacerme bandido.
Mi padre pareció no creer en lo que yo le decía, pero sonrió de una manera que confirmó mi proyecto. Llegó por fin el domingo, que debía ser el día de la venganza. Apareció la carroza, descendieron sus ocupantes. Yo estaba muy emocionado, pero traté de calmarme. Mi pequeño enemigo se distinguió entre la multitud y me sacó la lengua. Le arrojé la piedra y lo vi caer para atrás. Enseguida eché a correr y no me detuve hasta llegar al otro extremo de la ciudad. Allí encontré a un pequeño desollinador amigo que me preguntó a dónde iba. Le conté lo sucedido y me presentó a su patrón. Este me recibió con placer, pues le faltaban muchachos para un trabajo tan áspero y no sabía dónde hallarlos. Me dijo que nadie me reconocería una vez que tuviese la cara tiznada de hollín y que trepar por las chimeneas podía ser una ciencia muy útil. En eso no me engañó. A menudo he debido la vida al talento que adquirí entonces. El polvo de las chimeneas y el olor del hollín me incomodaron al principio, pero muy pronto me acostumbré a ellos, porque estaba en la edad en que uno se hace a todo. Después de ejercer mi profesión durante 6 meses, me ocurrió la aventura que voy a relatar. Estaba yo sobre un techo, con el oído atento para saber por qué tubo saldría la voz del patrón. Me pareció oírlo gritar en la chimenea más próxima a mí. Descendí por ella, pero encontré que bajo el techo el tubo se bifurcaba. Allí hubiera debido llamar, como buen aturdido no lo hice, y me decidí por una de las 2 aberturas. Me dejé resbalar. Me encontré en un hermoso salón y lo primero que vi fue al Principino en camisa, jugando al volante. El muy tonto, aunque sin duda habría visto a otros desollinadores, me tomó por el diablo. Se hincó de rodillas, suplicándome que no lo raptara y prometiéndome ser juicioso. Sus ruegos me habrían conmovido, pero tenía en la mano mi escobilla de desollinador y la tentación de usarla fue muy grande. Además, aunque estaba bien vengado del golpe que me pegó el Principino con el libro de oraciones y en parte también por los vergajazos, aún pesaba sobre mi corazón el puntapié que me dio en la cara al tiempo que me decía «Manaccia la tua faccia de bandito». En fin, un napolitano, llegado el momento de vengarse, prefiere pecar por exceso que por falta. Arranqué de mi escobilla un puñado de vergajos. Después desgarré la camisa del Principino. Una vez que su espalda quedó al desnudo, también la desgarré, o a lo menos la dejé bastante mal parada. Lo más extraño del caso es que el miedo le impedía gritar. Cuando creí suficiente el castigo, me limpié el tizne de la cara y le dije: «Ciucciu maledetto, io non sono lu diavolo, io sono lu picciolo bandito degli Augustini». Entonces el Principino recuperó el uso de la voz y pidió socorro a gritos, pero yo, sin esperar que acudieran, subí por donde había bajado. Cuando estuve en el techo oí la voz del patrón que me llamaba, pero no juzgué conveniente responder. Corriendo de techo en techo llegué a un establo, ante el cual había un carro con heno. Me lancé del techo al carro y del carro al suelo. Después llegué corriendo al portal de los agustinos, donde conté a mi padre lo que acababa de ocurrirme. Mi padre me escuchó con mucho interés. Después me dijo: «Sotto, ya veo que tú sarai bandito». Enseguida, volviéndose hacia un hombre que estaba a su lado, agregó: «Padrón Letterio, prendetelo piuttosto voi». Letterio es un nombre de pila característico de Mesina. Proviene de una carta, lettera, que la Virgen escribió a los habitantes de esta ciudad y que fechó el año 1452 del nacimiento de mi hijo. Los mesineses tienen tanta devoción por esta carta como los napolitanos por la sangre de San Genaro. Os cuento este detalle porque 1 año y medio después, ante la Madonna de la Lettera, recé una plegaria que imaginé fuese la última de mi vida. Patrón Letterio era capitán de un pingue, armado en apariencia para la pesca de coral, en realidad para el contrabando y la piratería, según se presentara la ocasión, lo cual ocurría pocas veces porque el barco no portaba cañones y era menester sorprender a los navíos en playas desiertas. Todo ello se sabía en Mesina, pero Letterio
hacía contrabando por cuenta de los principales mercaderes de la ciudad. Los empleados de la aduana tenían su parte en el negocio y por lo demás, el patrón pasaba por ser muy aficionado a la coltelata, con lo cual imponía respeto a quienes hubiesen podido causarle molestias. Agregaré que la traza del Letterio era en verdad imponente. Su altura y el ancho de sus espaldas hubieran bastado para llamar la atención, pero su aspecto todo era tan hosco que las personas de carácter apocado no lo veían sin un movimiento de espanto. Su rostro, ya de por sí muy trigueño, estaba oscurecido por la pólvora de un cañonazo que le había dejado muchas cicatrices, y diversos y extraños dibujos adornaban su piel morena. Casi todos los marineros del Mediterráneo tienen la costumbre de hacerse tatuar, en los brazos y en el pecho, cifras, perfiles de galeras, cruces y otros ornamentos parecidos. Pero Letterio había exagerado esta costumbre. En una mejilla llevaba grabado un crucifijo, en la otra una Madonna. De ambas imágenes solo se veía la parte de arriba, porque la inferior estaba oculta por una espesa barba, que la navaja no tocaba jamás, y que únicamente las tijeras contenían dentro de ciertos límites. Completad el cuadro con aros de oro en las orejas, un gorro rojo, una chaqueta sin mangas, pantalones de marinero, brazos y pies desnudos, bolsillos llenos de oro, y tendréis la estampa aproximada del patrón. Se pretende que en su juventud había conquistado a mujeres de alta alcurnia. Todavía entonces era el mimado de las mujeres de su condición y el terror de los maridos. Os diré, para acabar de haceros conocer a Letterio, que había sido el íntimo amigo de un hombre de verdadero mérito, conocido por el nombre de Pepo, de quien mucho se ha hablado después. Ambos fueron corsarios de Malta. Pepo, más adelante, entró al servicio del rey, mientras Letterio, a quien el honor le importaba menos que el dinero, había tomado el partido de enriquecerse por todos los medios y se había convertido a la vez en enemigo irreconciliable de su antiguo camarada. Mi padre, que en su asilo no hacía otra cosa que curarse la herida, de la cual no esperaba ya sanar, entraba de buena gana en conversación con héroes de su misma calaña. Eso lo había vinculado Letterio, y al recomendarme a él, esperaba que no habría de rechazarme. No se equivocó. Mas aún Letterio quedó muy conmovido por esas muestras de confianza. Prometió a mi padre que mi noviciado sería menos riguroso de lo que suele ser el de un grumete de barco, asegurándole que yo, puesto que había sido desollinador, aprendería en menos de 2 días a trepar en las maniobras. Yo estaba muy contento. Mi nuevo oficio me parecía más noble que el de rascar chimeneas. Abracé a mi padre y a mis hermanos y tomé alegremente con Letterio el camino de su barco. Cuando estuvimos a bordo, Letterio reunió a la tripulación, compuesta por 20 hombres cuyos rostros armonizaban con el suyo. Me presentó a estos hombres haciéndoles el siguiente discurso. Anime manage, questa criatura è il figlio di Satu. Se uno de voi li mette la mano sopra, io li mangio l'anima. Esta recomendación hizo su debido efecto. Hasta quisieron que comiese en la mesa común, pero como vi a 2 grumetes de mi edad que servían a los marineros y comían sus restos, obré como ellos. Me dejaron proceder así y me tomaron más estima. Pero cuando me vieron subir a la entena, cada cual se apresuró a manifestarme su aprecio. La entena, en las velas latinas, hace las veces de verga, pero es mucho menos peligroso sostenerse en las vergas, porque están casi siempre en posición horizontal. Largamos velas y al tercer día llegamos al estrecho de San Bonifacio, que separa Cerdeña de Córcega. Allí encontramos más de 60 embarcaciones ocupadas en la pesca de coral. También nosotros nos pusimos a pescar, o más bien a hacer que pescábamos. En lo que a mí respecta, saqué mucho provecho de ello, porque a los 4 días nadaba y me sumergía como el más audaz de mis camaradas. Al cabo de 8 días nuestra flotilla fue dispersada por el gregal, nombre que se da en el Mediterráneo a la ráfaga del nordeste. Cada barco se fue como pudo. Nosotros llegamos a un ancladero conocido con el nombre de Rada, de San Pedro. Es una playa desierta en la costa de Cerdeña. Allí encontramos una polacra veneciana que parecía haber sufrido mucho con la tempestad.
Nuestro patrón hizo de inmediato proyectos respecto a este navío y echó el ancla junto a él. Después hizo bajar una parte de la tripulación a la sentina para que se creyera que había poca gente en el barco. Precaución casi superflua, porque las embarcaciones latinas tienen siempre más tripulación que las otras. Leterio, que no cesaba de observar la tripulación veneciana, vio que solo estaba compuesta por el capitán, el contramaestre, 6 marineros y un grumete. Observó además que la vela de la cofa estaba desgarrada y que la bajaban para componerla, porque los navíos cargueros no tienen velas de repuesto. Luego de estas observaciones, puso en la chalupa 8 fusiles y otros tantos sables, los cubrió con una tela alquitranada y resolvió esperar el momento favorable. Cuando se restableció el buen tiempo, los marineros subieron a la gavia para desplegar la vela, pero como no supieran arreglárselas bien, el contramaestre y el capitán también subieron. Entonces Leterio echó la chalupa al mar, se dejó caer en ella con 7 marineros y abordó por atrás a la polacra. El capitán, que estaba montado en la verga, les gritó: «¡A la larga, ladrone! ¡A la larga!». Pero Leterio lo apuntó con un fusil, amenazando con matar al primero que descendiera. El capitán, que parecía un hombre decidido, se echó sobre los obenques para bajar. Leterio le tiró al vuelo. El capitán cayó al mar y no volvió a aparecer. Los marineros pidieron gracia. Leterio dejó 4 hombres para vigilarlos y con los otros 3 recorrió el interior del navío. En la cabina del capitán encontró un barril de aquellos que se usan para guardar aceitunas, pero como pesaba mucho y estaba cuidadosamente precintado, pensó que debía guardar otra clase de mercaderías. Lo abrió y quedó agradablemente sorprendido al encontrar en él varios sacos de oro. No pidió más y ordenó la retirada. El destacamento volvió a bordo y largamos velas. Como pasáramos por la popa del barco veneciano, le gritamos en broma: «¡Viva San Marco!». 5 días después llegamos a Livornia. Inmediatamente el capitán fue a ver al cónsul de Nápoles, acompañado por 2 de sus hombres, y declaró que, habiéndose peleado su tripulación con la de una polacra veneciana, el capitán veneciano había tenido la mala suerte de ser empujado por un marinero, de resultas de lo cual había caído al mar. Parte del contenido del barril de aceitunas fue empleado en dar mayor verosimilitud a este relato. Leterio, que tenía una decidida afición a la piratería, hubiera sin duda intentado otras empresas de este género, pero en Livornia le propusieron un nuevo comercio que mereció su preferencia. Un judío llamado Nathan Levy, habiendo observado que el Papa y el rey de Nápoles ganaban mucho con sus monedas de cobre, quiso participar de esta ganancia. Hizo pues fabricar monedas parecidas a una ciudad de Inglaterra llamada Birmingham. Cuando tuvo cierta cantidad, estableció a uno de sus agentes en Florida, aldea de pescadores situada en la frontera de los 2 estados, y Leterio se encargó de transportar y desembarcar la mercadería. El provecho fue considerable, y durante más de un año no hicimos más que ir y venir, siempre cargados con nuestras monedas romanas y napolitanas. Quizá hubiéramos continuado durante mucho tiempo con nuestros viajes, pero Leterio, que tenía genio para especular, propuso al judío que fabricase monedas de oro y de plata. Este siguió su consejo y estableció en Livornia una pequeña fábrica de cequíes y de escudos. Nuestro provecho excitó los celos de las potencias. Un día que Leterio estaba en Livornia, pronto a echar velas, le dijeron que el capitán Pepo tenía orden del rey de perseguirlo, pero que no podría echarse a la mar antes de fin de mes. Ese falso aviso no era sino un ardid del mismo Pepo, que ya estaba en alta mar desde hacía 4 días. Leterio cayó en la trampa. Como el viento era favorable, creyó poder hacer un viaje aún y alzó velas. Al día siguiente, al despuntar la aurora, nos encontramos en medio de la escuadrilla de Pepo, compuesta por 2 galeones y 2 escampavías. Como estábamos rodeados, no había medio de escapar. Leterio estaba decidido a jugarse el todo por el todo. Alzó las velas y enfiló hacia la nave mayor. Pepo estaba en el puente y daba órdenes para el abordaje. Leterio le apuntó con un fusil y le rompió un brazo.
Todo ello fue cuestión de segundos. Muy pronto los 4 navíos dirigieron sus proas contra nosotros y escuchamos de todos los lados: Maina, Maina ladro manalle, can senza fede. Letterio se puso a babor, de modo que nuestra banda rozaba la superficie del agua. Después, dirigiéndose a la tripulación, nos dijo: Anime manalle, io in galera no ci vado. Pregate per me a la Santísima Madonna de la Lettera. Todos nos hincamos de rodillas. Letterio se puso unas balas de cañón en el bolsillo. Creíamos que quería echarse al mar, pero eran muy otros los proyectos del astuto pirata. Amarrado a sotavento había un grueso tonel lleno de cobre. Letterio se armó de un hacha y cortó la amarra. Inmediatamente el tonel rodó por la otra banda y, como nosotros estábamos ya muy inclinados, naufragamos por completo. Al principio, los que estábamos de rodillas caímos sobre las velas cuando el navío se hundió. Estas, a causa de su elasticidad, nos echaron felizmente a varias toesas del otro lado. Pepo nos hizo a todos, con excepción del capitán, un marinero y un grumete. A medida que nos sacaba del ala, nos agarrotaba y nos echaba en la nave mayor. 4 días después abordamos Mesina. Pepo había hecho advertir a la justicia que iba a entregarle a algunos individuos dignos de su atención. Nuestro desembarco no careció de cierta pompa. Era precisamente la hora del corso, cuando toda la nobleza se pasea por la avenida de la Marina. Nosotros marchábamos gravemente, precedidos y seguidos por esbirros. El principino estaba entre los espectadores. No bien aparecí, me reconoció y gritó: «Ecco l'upicciolo bandito degli Augustini». Al mismo tiempo me saltó a los ojos, me cogió por el pelo y me arañó la cara. Como yo tenía las manos atadas a la espalda, no podía defenderme. Sin embargo, acordándome de una jugada que vi hacer en Livornia a marineros ingleses, hice un movimiento y le di un cabezazo en la boca del estómago. El principino cayó para atrás. Después, levantándose furioso, sacó del bolsillo un cuchillito y quiso herirme. Lo evité, tirándole una zancadilla y haciéndolo caer violentamente. En la caída se hirió con el cuchillo que tenía en la mano. Entretanto llegó la princesa, que quiso hacerme pegar por sus servidores, pero los esbirros se opusieron a ello y nos condujeron a la cárcel. El proceso de nuestra tripulación duró poco tiempo. Casi todos fueron condenados a recibir la estrapada y pasar el resto de su vida en galeras. Digo casi todos, porque el grumete que se salvó y yo fuimos soltados por ser menores de edad. Cuando me pusieron en libertad, fui al convento de los agustinos. No encontré a mi padre. El hermano portero me dijo que había muerto y que mis 2 hermanos eran grumetes en un navío español. Pedí hablar con el hermano capellán. Me hicieron pasar al locutorio y conté mi pequeña historia, sin olvidar el cabezazo al principino y la zancadilla que le tiré. Su reverencia me escuchó bondadosamente. Después me dijo: «Hijo mío, vuestro padre al morir ha dejado al convento una suma considerable. Es un bien mal adquirido al cual no tenéis ningún derecho. Está en las manos de Dios y debe emplearse en mantener a sus servidores. Sin embargo, hemos osado sustraer de él algunos escudos que dimos al capitán español que se ha encargado de vuestros hermanos. En cuanto a vos, no podremos daros asilo en el convento por respeto a la señora princesa de Rocafiorito, nuestra ilustre bienhechora, pero iréis, hijo mío, a la granja que tenemos al pie del Etna, donde pasaréis dulcemente los años de vuestra infancia». Después de hablar así, el capellán llamó a un hermano laico y le dio órdenes relativas a mi suerte. Al día siguiente partí con el hermano laico. Llegamos a la granja donde me instalé. De tiempo en tiempo me enviaban a la ciudad para comisiones que tenían relación con la economía del convento. Durante esos cortos viajes hice todo lo posible para evitar al principino. Una vez, sin embargo, mientras yo compraba castañas en la calle, me reconoció y me hizo fustigar rudamente por sus lacayos. Algún tiempo después me introduje disfrazado en su casa, y allí sin duda me hubiera sido fácil asesinarlo, cosa que no hice y de lo cual me arrepiento todos los días. Pero entonces no estaba aún familiarizado con procedimientos de esa especie y me contenté con maltratarlo.
Durante los primeros años de mi juventud no pasaron 6 meses, ni siquiera 4, sin que nos encontráramos con el maldito Principino, quien frecuentemente tenía sobre mí la ventaja del número. Por fin llegué a los 15 años, y era un niño por la edad y la razón, pero casi un hombre por la fuerza y el coraje, lo cual no debe sorprender si se considera que el aire de mar y enseguida el de las montañas habían fortificado mi temperamento. Tenía pues 15 años cuando vi por primera vez al valiente y digno Testalunga, el más honesto y virtuoso bandido que haya habido en Sicilia. Mañana, si me lo permitís, os hablaré de este hombre, cuya memoria vivirá eternamente en mi corazón. Por el momento me veo obligado a dejaros, porque el gobierno de mi caverna exige atentos cuidados a los cuales no puedo sustraerme. Soto nos dejó, y cada uno de nosotros hizo sobre su relato reflexiones parecidas a su propio carácter. Confesé no poder negar una suerte de estima a hombres tan valientes como los que acababa de pintarnos. Emina sostuvo que el valor solo merece nuestra estima cuando se emplea para hacer respetar la virtud. Zebedea dijo que un pequeño bandido de 16 años era muy capaz de inspirar amor. Cenamos, y después cada cual se acostó. Las 2 hermanas volvieron a mi departamento a sorprenderme. Emina me dijo: «Alfonso mío, ¿serías capaz de sacrificar algo por nosotras? Se trata de vuestro interés, antes que del nuestro». «Hermosa prima», le respondí, «todos esos preámbulos no son necesarios. Decidme derechamente lo que deseáis». «Querido Alfonso», replicó Emina, «estamos molestas, heladas, por la alhaja que lleváis al cuello y que decís que es un trozo de la verdadera cruz». «Oh», respondí enseguida, «no me pidáis esta alhaja. He prometido a mi madre llevarla siempre conmigo y cumplo mis promesas. No es a vosotras a quienes corresponde dudar de ello». Mis primas no respondieron. Parecieron enojarse un poco, después se suavizaron, y la noche transcurrió más o menos como la anterior, es decir, que los cinturones permanecieron en su sitio,